contribuido a lo que Dios está haciendo aquí en Tegucigalpa a través de esta iglesia. Entonces, bendiciones. Gloria a Dios. Oremos, Señor, muchas gracias esta mañana por tu presencia, Señor, que siempre nos ha acompañado como iglesia. Tú, Señor, cambiando vidas, cambiando matrimonios, cambiando, Señor, lo que es el ambiente de nuestras vidas, para que podamos verte y andar contigo, disfrutar tus bendiciones en nuestras vidas, las verdaderas. Gracias, Señor, que tú has dado el poder para superar y para vencer, y siempre estarás ahí para hacerlo. Nuestra gran confianza solo es en ti, Señor, no en nadie. Ningún humano puede hacer lo que tú puedes hacer. Entonces miramos hacia ti, pongamos nuestros ojos en ti, nuestro corazón, Señor, en ti, para que tú puedas hacer siempre lo que has deseado, hacernos un verdadero heredero del reino de Dios. Entonces sigue, Señor, trabajando con nosotros, sigue trabajando, Señor, conformando nuestra vida, sigue, Señor, haciéndonos crecer y madurar, sigue haciendo tu obra, Señor, para alcanzar vidas, para que tu reino sea poblado, Señor, como tú has destinado desde el principio del mundo, tu plan y propósito por la humanidad, que se lleva a cabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Hoy, por supuesto, estamos celebrando el aniversario de la iglesia, actualmente un mes tarde, por tantas cosas que han pasado, y unos inconvenientes y cosas semejantes, hemos tenido que posponerlo, pero hoy día ya estamos celebrando y recordando lo que Dios ha hecho. Los aniversarios son importantes por una razón principalmente, y eso es para recordar lo que Dios ha hecho, lo que Él ha comprometido con nosotros y nuestro compromiso con Él, y viendo la historial de la fidelidad de Dios principalmente. Por eso celebramos un aniversario. Y nosotros, cuando pensamos en nuestro aniversario, este día de la iglesia, hay un aniversario que es lo más importante de la historia, que vamos a estar celebrando en unas semanas. Es la celebración del Día de Redención, donde todos nosotros fuimos rescatados. Y eso es ese fin de semana que se llama Semana Santa para nosotros, se llama la Pascua por Israel, y nosotros entendemos que Dios dio su Hijo unigénito para que Él muriera por nosotros, que Él pagara el precio de redención por nosotros y Él resucitara. Y eso pasó casi hace 2000 años, ya estamos acercando 2000 años. Pronto aquí, pero esa es la versión más grande. Y Dios instituyó ese aniversario cuando los hijos de Dios salieron de Egipto. La primera Pascua, cuando ellos estaban rescatados de Egipto y fueron librados, Dios estableció que ellos celebraron la Pascua todos los años. Y hay una razón, para recordar de su libertad y lo que Dios había hecho y su fidelidad a la nación de Israel. Pero no solamente eso, sino para establecer un punto de referencia y también una profecía acerca de la libertad verdadera, libertad de la muerte y el pecado. Cuando Jesús viniera como el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y eso pasó después de 1500 años más o menos, un poco más, casi 1600 años, transcurrió desde que Israel salió de Egipto hasta que Jesús vino para rescatar la humanidad. No solo Israel, pero todas las familias de la tierra. Entonces, dentro de unas semanas vamos a estar celebrando ese aniversario cuando celebramos el día de la resurrección. Y nosotros tenemos que recordar que Dios es fiel. Él siempre es fiel. Y aniversarios son para recordar eso. No para enaltecer personas,
no para que nosotros ya vemos lo que hemos hecho nosotros, sino que lo que Dios ha hecho y lo que hemos hecho con Dios, porque su promesa es fiel. Entonces, hoy yo tengo un mensaje sobre la resurrección, la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, lo que vamos a estar viendo también en este mes que viene, pero estamos hablando de las doctrinas fundamentales de la iglesia, lo que creemos nosotros como cristianos, lo que nos hace cristianos. Y si no creemos estas cosas, en realidad no somos cristianos, porque son las verdades que Dios ha revelado y las cosas que Dios ha hecho para la humanidad. Y nuestra fe base en esas cosas. Entonces vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15 esta mañana, en versículos 3 y 4. Y recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Lo principal del cristianismo es persona. No es una religión, es una persona y una relación con esa persona. Eso es lo que es ser cristiano. Y nosotros queremos examinar lo que Jesús hizo. Porque lo que Él hizo ya nos dio todo lo que nosotros tenemos, espiritualmente y también las bendiciones que nosotros disfrutamos en nuestra vida, no importa si es espiritual o físico o lo que sea. Debido a lo que Jesús hizo, es lo que nosotros tenemos. Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué es lo que él recibió? Pablo estaba hablando de lo que él recibió. Pablo sabía las historias de Jesús cuando estaba aquí, pero también cuando él vino al Señor, el Señor apareció a él y enseñó a él directamente lo que pasó y lo que significaba esas cosas, para que él podía enseñar esta doctrina y de la nueva creación y la redención de la humanidad. Entonces, cuando él dice, yo recibí, es que él recibió directamente la revelación de Jesucristo para darnos como iglesia esta información. Entonces, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después a los 500 personas, y después a lo que es su medio hermano Jacobo, y después a Pablo mismo, pero en forma de visión para Pablo, porque Jesús ya había ido al cielo. Entonces, eso es la ascensión al cielo, que todavía Él está ahí. Pero empezamos con la muerte y la resurrección de Jesús, y que vemos aquí que Él murió por nuestros pecados. Ese es el punto principal que nosotros creemos como cristianos. Si Jesús no murió por nuestros pecados, ya todavía estamos en nuestros pecados. No hemos recibido nada. La muerte expiatoria, redentora, y podemos decir redentiva de Jesús es todo lo importante para la humanidad. En el principio, Dios dijo a Adán y Eva, si comes del árbol de la ciencia de bien y mal, morirás. Exactamente en hebreo dice, ciertamente, muriendo morirás. No palabras, separándose y muriendo espiritualmente y separado de Dios va a morir físicamente y eso va a ser su estado de existencia. Pero Él también dijo que Él iba a mandar un redentor. Él iba a mandar a alguien para rescatar la humanidad del pecado. Desde el primer día, en Génesis 3:15, Él dice que iba a mandar a alguien para destruir el poder del diablo y el poder del pecado sobre nosotros. Y Jesús es la persona, es el Cristo, el Mesías, el que rescata, el Redentor, quien murió por nosotros. Entonces aquí vemos que Pablo está diciendo eso, pero vamos a ver lo que la Escritura dice, porque él dice, según las Escrituras. Y en el momento que él está escribiendo esto, no hay un Nuevo Testamento. Él está refiriendo a todo lo que Dios había
profetizado o predicho en sus escrituras en el Antiguo Testamento a través de sus profetas hasta el día de Jesús. Entonces vayamos a ver algunos de estas escrituras que los profetas escribieron que Dios había revelado lo que iba a ocurrir y lo que Jesús actualmente cumplió. ¿Ok? Entonces vayamos a Isaías capítulo 53. Probablemente es el capítulo más claro en toda la Biblia acerca de el Mesías y su pago redentora por nosotros. Cuando hablamos de Jesús muriendo por nosotros y vicariamente dice en nuestro lugar. Nosotros no tenemos que hacerlo, Él lo hizo por nosotros. Cuando decimos expiatoria, dice que Él lo hizo cubriendo y pagando el precio por el pecado, pero una palabra extra que tenemos que poner ahí en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento dice expiación, lo que es solamente tapar o cubrir el pecado. En el Nuevo Testamento dice remitir. Y remitir es actualmente pagar el precio de tal forma que no hay cuenta. Está borrado la cuenta completamente. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, vicariamente para nosotros, expiatoriamente por nosotros, pero también en una forma para remitir nuestros pecados completamente, y cuando Él resucitó había cumplido esa obra. Entonces, Isaías 53 es el capítulo más claro de lo que Él sufrió por nosotros. ¿Okay? Entonces, simplemente vamos a empezar en versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando Él estaba viviendo, la gente lo tomaba como un profeta, algunos otros lo rechazaban, pero cuando Él fue sacrificado es como ya había sido rechazado completamente, excepto algunas personas que le amaban porque le seguían. La humanidad realmente, la mayor parte, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Dios estaba haciendo una obra que siempre está haciendo si tiene audiencia o no. Dios hace su programa porque Él es bueno. Y Él es fiel. Y Él no necesita una audiencia para hacerlo. Él sabe lo que está haciendo. Él prefiere que nosotros seamos audiencia para que nosotros sabemos lo que está haciendo y recibimos lo que está haciendo y nosotros vivimos con Él. Pero Él va a cumplir su plan a todo costo, no importa lo que nosotros estamos haciendo. Porque Él sabe lo que Él quiere y desde que Él ama la humanidad que Él creó, Él va a rescatarlos a todo costo, a pesar de lo que la humanidad ya está pensando o haciendo. Y lo vemos aquí. Aunque estaba despreciado, desechado, Jesús fue a la cruz de todos modos. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos rechazados de personas, desechados personas? No queremos saber nada de ellos, no queremos estar cerca de ellos, ya queremos aislarnos de ellos. ¿Qué hizo Dios? Amaba a nosotros tanto que Él vino y vivió entre nosotros y fue a la cruz para pagar nuestra penalidad, para que nosotros podamos ser rescatados y podamos vivir con Él el resto de la eternidad. Eso es amor verdadero. Y ese es el amor que nosotros debemos tener en nuestros corazones, los unos por los otros. Jesús dijo, como tú me has amado, que ellos saben que tú amas a ellos como yo he sido amado por ti, y que ellos aman unos a otros como yo les he amado. Entonces, cuando Jesús murió por nosotros, ese es el principal punto del cristianismo. Tiene un fin. El fin es para restaurarnos a una existencia de vida eterna y que nosotros tenemos la misma esencia y persona y carácter de Dios para que nosotros podamos vivir en la misma forma y podemos amarnos unos a otros como Él nos ama. Y nosotros no actuamos en una forma pervertida, torcida, completamente corrupto y cosas semejantes. Él nos rescató de eso. Pero seguimos leyendo lo que dice de Jesús aquí en este capítulo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
La mayor parte de la gente pensaba que él estaba rechazado por Dios y Dios estaba castigándolo. Más bien, él estaba siendo castigado por nuestros pecados. Él estaba en nuestro lugar allí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Versículo 5, disculpe. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese la palabra ahí, por. Él en lugar de nosotros. Él haciéndolo por nosotros. Lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos, Él lo hizo por nosotros. Todo el castigo de nosotros fue sobre Él. Él fue hecho y tomó nuestras enfermedades y nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras aflicciones. Todo lo que era debido, que fue debido a nosotros o debido a nosotros por nuestras acciones y nuestras actitudes y motivos equivocados y nuestro rechazamiento, lo que Dios estaba diciendo, Él tomó sobre sí mismo por nosotros. Eso es la muerte vicaria y expiatoria y redentora de Jesús por nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados, no solamente algunos. Dice, Él murió por los pecados de todos nosotros. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 2, Él no solamente murió por nuestros pecados como cristianos, porque en 1 de Juan está hablando a la familia de Dios. Pero menciona, Él no solo murió por los pecados nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. No hay un hombre que ha vivido desde Adán hasta el momento que Jesús no pagó el precio por su pecado. Por amor, Dios hizo eso por nosotros. ¿Cuán gran amor tiene Dios? Es difícil de comprenderlo con nuestra mente infinito, pero con el corazón comprendemos. Porque cuando escuchamos el Evangelio, que como Dios nos amó y Él murió por nosotros en la cruz, el Espíritu Santo revela en nuestro corazón el amor de Dios y respondemos. Aunque la cabeza no entiende todo, el corazón entiende una cosa. Entiende amor verdadero. Y nosotros respondimos y venimos al reino de Dios a través de este sacrificio. Entonces creemos en la muerte vicaria, expiatoria, redentora de Jesucristo, porque es la única cosa que puede salvarnos de nuestros pecados. No hay otra cosa que podría hacer eso. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 2. Pedro simplemente repitiendo ideas que Dios había dicho y el Espíritu Santo le dio a él para decir en sus cartas que él escribió a las iglesias. 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló pecado o engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El justo muriendo por los injustos.
para que vivamos para Dios. Dice algo interesante en este versículo. Estando muertos en pecados, vivamos a la justicia. Para los que algunas veces dicen que una vez salvo y siempre salvo y usted no importa cómo vive, ya no han leído este versículo. Porque dice, vivamos a la justicia. No vivamos en cualquier manera. Dios nos ha llamado y nos ha salvado para vivir en la justicia de Dios, en lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es santo y agradable a Dios. Eso es lo que estamos llamados a vivir, no vivir en cualquier manera. Entonces es importante que usted se dé cuenta cuando usted viene a Jesús y Dios le salva, Él tiene un camino para nosotros que es mucho mejor que lo que hemos salido. Él no nos salvó para regresar a ello y vivir en ello lo que estaba destruyéndonos, sino nos salvó para actualmente de verdad salvarnos de esas clases de cosas. Amén. Entonces, la muerte expiatoria de Cristo nosotros creemos porque es fundamental para nuestra salvación y la salvación de la humanidad. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Voy a empezar en 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por su muerte y la sangre derramada significa que Él dio su vida. Significa muerte. La muerte es la única cosa que podía salvarnos. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando salieron de Egipto, y Dios hizo eso un aniversario, ellos sacrificaron una oveja, un cordero, que representaba Jesús. Era simplemente una sombra, un tipo de lo que Dios iba a hacer por la humanidad. Entonces viene Jesús como el Cordero de Dios y Él dio toda su vida. Todo lo que era Él fue dado por nosotros para rescatarnos completamente también de la maldición que había caído sobre la humanidad. Y en este versículo dice para qué estamos salvos también. Para participar de la herencia de los santos en luz. A veces nosotros somos cortos de vista. Nosotros pensamos, estamos salvos solo para ser salvos. No, somos salvos de algo para algo. Y ese algo es para que usted sea heredero de Dios. Que usted llegue a ser hijo de Dios y heredero de Dios y usted ya recibe el reino de Dios. Y usted reciba con Jesús la gloria de Dios en su vida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces hay que mirar más allá, hermano, que solamente yo he venido a la cruz. No, yo he venido a la cruz y gracias a Dios que Él me salvó y nunca voy a olvidarlo. Pero ahí hay que proceder a lo que Dios ha destinado para su vida. Entonces creemos en la muerte vicaria y expiatoria de Jesús que nos redimió del pecado, pero también si no había resucitado, eso no era posible, porque solo un hombre perfecto podía pagar el precio y ser declarado justo y resucitado de la muerte, porque Él nunca pecó, Él nunca había cometido un error, Él siempre agradaba a su Padre, siempre vivía en justicia. Y debido a eso, cuando Él murió por nosotros, pagando nuestro precio, Él fue declarado justo, porque nunca había hecho nada, y Él fue resucitado de los muertos. Y eso garantiza nuestra salvación. Ningún hombre podía hacer eso, solo un hombre perfecto, lo que no existía hasta que Jesús vino al mundo. Entonces, veamos unos versículos. Vamos a 1 de Pedro otra vez, capítulo 2. Regresando ahí, 1 de Pedro 2,
versículo 18. Un momento. Capítulo 1. Yo no sé por qué tengo dos aquí, disculpe. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De qué fuimos rescatados? Una vana manera de vivir. ¿Qué es vana? Vacío, hueco, sin valor. Sin Dios, la vida es vana. Usted dice, ¿y por qué pues? Y gente, especialmente en el mundo, dice, ¿por qué pues es vana? Porque yo estoy disfrutando. Ya, usted está disfrutando solamente carnalmente, pero usted no vea nada de la eternidad, no vea nada de su futuro, no vea nada de las consecuencias de lo que usted está haciendo y cómo está corrompiendo su vida, destruyendo su vida y todo eso. Usted no vea eso. Es vano porque llega a nada. Porque nosotros fuimos creados por Dios para estar con Dios, no sin Dios. Sin Dios, llegamos a nada. Hay que aceptar la realidad y la verdad de la situación. Dios revela que fuimos hechos por Él y para Él. Es lo que dice la palabra de Dios. Hechos por Él y para Él. Si no estamos con Él, nuestra vida es vana. Porque no estamos cumpliendo el propósito para que nosotros fuimos creados. Y usted dice, sí, pero yo no quiero estar creado para Dios. Bueno, esa es su decisión, pero ¿sabe una cosa? Si usted reconoce lo que es el mensaje, que Dios, cuando le creó, le amó tanto que Él estaba dispuesto. Después que usted había hecho tantos errores y tantas barbaridades y había causado tantos problemas y cosas, Él estaba disponible y dispuesto a pagar todo el precio por toda esa basura y darle una completamente nueva vida y otra oportunidad. Esa es la clase de Dios que yo quiero servir. No los dioses del mundo que ellos adoran, que requieren cosas y después que requieren, les bota a un lado y les deja. Y Dios verdadero sigue llamándole para que Él pueda hacer algo excelente de su vida. Ese es el Dios verdadero. Lo demás es mentira. Aquí en 1 Pedro pues dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cómo es que nosotros ponemos fe y esperanza en Dios? Vemos lo que Dios hizo con Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. Y que Él no está muerto, Él está vivo. Él hizo algo que nadie nunca había hecho. Él murió y resucitó y nunca murió otra vez. Hay casos de personas que fueron resucitados de la muerte en el Antiguo Testamento, pero murieron otra vez como hombres normales. Por lo menos ya tenemos uno levantado por Elías, dos por Eliseo. Esas personas murieron otra vez. Ellos solamente fueron resucitados por un tiempo para seguir la vida normal y después morir. Pero tenemos un porcentaje nada más que la única persona en la historia que ha muerto y ha resucitado para no morir otra vez. ¿Por qué? Él había cumplido su misión de rescatar la humanidad. La resurrección de Jesús y su ascensión al cielo garantiza nuestra salvación y nuestra redención. Y nos dice quién era.
completamente distinto de cualquier otra persona de la historia. No hay nadie como Él. Nadie. Entonces dice aquí, Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Cómo es que Dios puede darle gloria? Porque era sin pecado, sin mancha. Y había cumplido una misión de amor completa, según el corazón de Dios. Y por eso Dios depositó sobre él su gloria. Entonces, creemos en la muerte redentora de Jesús. Creemos en su resurrección porque es la garantía de nuestra salvación. Porque si Él no resucitó, no es el Hijo de Dios. No es nuestro Señor y Salvador. Y todavía estamos en nuestros pecados. Si usted lea 1 Corintios capítulo 15, usted va a encontrar la discusión de Pablo acerca de resurrección y donde él dice lo mismo. Si Cristo no resucitó y nosotros no resucitamos, entonces Cristo ha muerto en vano y no tenemos nada ni salvación. Todo es una sola obra de Dios. Y si una parte cae, todo cae. El plan de Dios es uno solo. Y todo va junto. Entonces no puede descartar nada de lo que Dios ha revelado y lo que Él ha hecho por nosotros. Todo es un plan perfecto para no solo nuestra redención y salvación, sino para nuestra vida eterna con Dios. Ahora, Romanos capítulo 1, solo un versículo más sobre la resurrección. Romanos capítulo 1, 1 al 4. Esas son las bases que estamos viendo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol o enviado, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Recuerda el primer doctrina que vimos ¿cómo se dice? Un primer punto sobre la doctrina de Cristo y lo que nosotros creemos como cristianos es la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, dice, según las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es importante? Las Sagradas Escrituras, recuerdan, nosotros vimos, Dios habló de antemano acerca de su plan para constituir su plan en la tierra. Y eso fue dicho cientos y miles de años antes que actualmente ocurrió este punto o el día o este aniversario que vamos a celebrar de nuestra redención. Y Dios lo cumplió exactamente como Él dijo que iba a hacerlo. Es como Dios opera. Dice que Dios no va a hacer nada sin anunciarlo por medio de sus profetas. Es lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, Dios siempre habla a través de personas llamados, ungidos por Él, acerca de lo que Él va a hacer antes que lo hace. Y después lo hace. Y nosotros ya vemos que Dios es realmente Dios, porque nadie puede decir cosas que van a pasar y después pasan. Solo Dios puede hacer eso. Por eso es tan importante cuando dice en las Sagradas Escrituras. Porque nosotros contamos que estas escrituras vienen directamente del Espíritu de Dios. Y está comprobado que así es. No puede ser negado por un corazón y mente honesto. Ahora, si usted quiere negarlo, puede negar cualquier cosa. Hay gente que puede negar cualquier cosa en frente de sus ojos. Usted puede decir, esto es negro, y él dice, no, es blanco. Usted dice, yo estaba en el centro ayer. Ellos dicen, no, yo lo vi en otro lado. Y están mintiendo plenamente. Cualquier persona puede negar y hablar cualquier cosa. Pero si usted es honesto, usted tiene que admitir la verdad. Y admitir cuando las cosas son así como son. Y no hay forma de negar
las Santas Escrituras que fueron escritas cientos y miles de años antes y se han cumplido exactamente como los profetas habían anunciado. Y no solamente cosas generales, estamos hablando de cosas específicas, detalles y cosas semejantes así, que no es posible que un humano pueda hacer tal cosa. Entonces dice aquí, según las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Él fue el Hijo de Dios antes del muerto, pero después fue declarado Hijo de Dios con poder o la autoridad sobre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Por el Espíritu de santidad que lo resucitó. ¿Y por qué podía resucitarle? Porque nunca había pecado. Era completamente justo. La muerte que sufrió era para nosotros, no para él. Entonces dice, por el Espíritu, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Solo así puede ser llamado Hijo de Dios con poder. Solo Dios puede resucitar. Amén. ¿Alguien ha visto a una persona resucitar? Yo he visto personas, o he escuchado varios, que han sido resucitados, pero murieron otra vez. Porque Dios todavía hace milagros. Hermano Walter, él vio a una persona ser resucitada de la muerte. Ya estaba en un accidente, pegó a la mujer, él se fue, vio volando por una distancia y estaba acostado ahí muerto. Él fue allá, oró y ella vino otra vez. Y conozco a otras personas y escucho diferentes momentos en la historia. Yo siempre he querido orar y ver a una persona venir a la vida otra vez. No he tenido el dicho todavía, pero eso no dice que no estoy esperándolo. Aleluya. Pero Cristo resucitó para que nosotros podamos ser salvos. La garantía en Hebreos, el libro de Hebreos, dice que Él es el fiador de un nuevo pacto y es la garantía de nuestra redención y salvación. Él es la garantía. Si Él no resucitó, no hay garantía. Pero Él sí resucitó y es la garantía. Amén. Aleluya. Y ahora la ascensión. Creemos que Él ascendió al cielo. No, eso parece fantástico, pastor. El mundo va a decir que eso es imposible. Bueno, la gente asciende al cielo ahora en cohetes, por supuesto. Pero Él se fue sin nada. ¿Por qué? Bueno, Dios es todopoderoso y vivimos en un mundo físico, pero basado en un mundo espiritual. Y el poder de Dios afecta todo lo que es espiritual y todo lo físico. Y Él tenía un plan para mostrar quién es Jesús y dónde iba a estar Jesús, mientras que Él trabaja su plan en la humanidad. Entonces vayamos a Hechos capítulo 1 y vamos a ver el recordatorio o lo escrito de las memorias de las personas que estaban presentes cuando este evento ocurrió. Recuerda, dice Pablo, que más de 500 personas vieron a Jesús vivo después de su resurrección. Había mucha gente cuando Jesús, en su último día, 40 días después de ser resucitado, ascendió al cielo. Entonces, vemos aquí en Hechos capítulo 1, vayamos a versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, Él estaba hablando a los discípulos en ese momento y diciendo, hay que ser bautizado con el Espíritu Santo para que usted pueda hacer la obra de Dios. Ese es otro tema, pero usted necesita la presencia de Dios sobre usted para hacer lo que Dios quiere que usted haga con su vida. No puede hacerlo humanamente. Usted puede intentar, pero para realmente hacer la obra de Dios, usted tiene que tener la presencia de Dios para hacerlo. Entonces dice aquí,
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Qué dice? Fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿De los ojos de quién? De toda la gente que estaba presente ahí. Él hablando con él. ¿Dónde estaba? En el monte de Olivos. Él estaba en el monte de Olivos hablando con los discípulos las últimas palabras y después fue alzado. Si usted conoce las Escrituras en el Antiguo Testamento, usted sabe que Él va a venir regresando al mismo punto. Cuando Él viene la segunda vez a la tierra, Él va a aterrizar en el monte de Olivos. El punto de su partida va a ser su punto de llegada. Está escrito en las Santas Escrituras. Pero seguimos leyendo acerca de su ascensión. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. No, palabra, Él fue alzado y ellos están mirando. ¿Y dónde fue? No está. Solamente están ahí atónitos. Me imagino que nunca he visto a una persona, se va. Ajá, ¿dónde fue? Imagínese. ¿Usted? ¿Alguien ha visto a una persona ascender por sí mismo en el aire y desaparecer? Nadie jamás ha visto eso, pero estas personas vieron esto. Entonces usted puede imaginar lo que estaban pensando y todo. Muchas veces no paramos por un momento para pensar qué estaba experimentando esa gente. Imagínese que usted está parado ahí y Jesús se fue. Bueno, ojalá que regrese. Me imagino que muchos estaban diciendo, ¿va a bajar otra vez? Porque ellos no tenían todo el plan. Hay muchos que nosotros sabemos ahora que cuando ellos están parados ahí viendo eso, ellos no sabían. Tenemos información que ellos no tenían. Nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento escrito desde que Jesús se fue. Y ellos no tenían todo eso. Ellos solamente habían tenido lo que Jesús enseñaba, lo que había dicho a ellos, nada más. Ellos no tenían todo lo que Pablo tenía de revelación del Espíritu de Dios y los otros apóstoles, que lo que habían recibido de revelación después, y no tenían el libro de Apocalipsis tampoco. ¿Aló? Entonces me imagino, algunos estaban ahí. ¿Va a bajar otra vez? Ojalá que baje otra vez. Yo no quiero que se vaya. No sabemos. Pero con eso los ángeles aparecen. Entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Aquí vienen dos mensajeros del cielo para avisarles. ¿Cuál es el próximo paso? Aparentemente Jesús no le dio el próximo paso, excepto espera que está bautizado con el Espíritu Santo para hacer la obra que yo he encomendado. Entonces ellos dicen, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué estar aquí mirando? Él vendrá como se fue. Pero, miren, hay un trabajo que hacer. Entonces, ¿por qué están aquí mirando al cielo? Hay que ir y hacer lo que Él dijo. Ese es el importe del pasaje. Entonces ellos vieron a Jesús ser alzado, y la Biblia es claro. Vayamos a Colosenses capítulo 3, vamos a ver lo que dice aquí. Esta es la revelación de Pablo, revelando lo que nosotros ya ahora podemos saber. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces fue alzado, ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios. Ahora, sentado actualmente ahí a la diestra de Dios constantemente, todo, no, estamos hablando de posición aquí, estamos hablando de su posición de autoridad y lo que es su ministerio de estar el sumo sacerdote y el mediador entre Dios y los hombres. Entonces su posición, la diestra de Dios como heredero de todas las cosas de Dios y el sumo sacerdote y mediador de nosotros.
Esa es su posición. Entonces, cuando Él fue alzado al cielo, entonces Él está ministrando en el cielo. Hebreos actualmente dice que Él está ministrando en el templo en el cielo. Lo que es el verdadero. El templo que fue construido en el tiempo era según la figura de las cosas celestiales. ¿Ok? Entonces Dios le dijo a Moisés y después a David para construir el tabernáculo y el templo según el patrón que está en los cielos, para tipificar lo que Dios y su plan estaba haciendo por nosotros en los cielos. Ahora Jesús está allí como el cumplimiento de toda esa cosa que vemos en el Antiguo Testamento. Él está en el templo verdadero y Él está a la diestra de Dios y Él está allí por su posición por la eternidad. Él no va a mover de esa posición de aquí en adelante, o actualmente hace 2000 años en adelante. Cuando decimos ahora, usted puede decir ahora y usted está en eternidad. Porque no hay tiempo. Jesús está ahí actualmente en el corazón de Dios. Él está ahí desde antes del principio del mundo. Porque el plan de Dios fue cumplido en su corazón desde antes que Él nos creó aquí. Tiempo solo es para ahorita. La eternidad nos espera. ¿Entender eso con la mente? Poco imposible. Pero hay que darse cuenta que tiempo es limitado y va a desaparecer también. Es una creación de Dios. Entonces, Él está sentado a la diestra de Dios. Hechos capítulo 3. Predicación de Pedro, días después de Pentecostés. Empezamos en versículo 18. Hechos 3, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Los cielos han recibido a Jesús hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y en ese momento es cuando Él vendrá otra vez. Entonces, la doctrina que vemos hoy, la enseñanza de que Dios ha revelado acerca de las cosas, sus planes y lo que Él ha creado, es la muerte redentora, expiatoria de Jesús por nosotros. La resurrección que garantiza esa redención y que Él es el Hijo de Dios con poder, y su ascensión al cielo y Él recibido ahí hasta la restauración de todas las cosas. Es algo fundamental que creemos. Un día Él vendrá otra vez, otro día vamos a hablar de eso. Esa es otra doctrina de que nosotros creemos. Pero para hoy nosotros pongamos eso, adicionar eso a lo demás, lo que hemos visto. ¿Okay? Y recuerda, todo está centrado alrededor de una persona. La Biblia está centrado alrededor de una persona. Y esa persona se llama Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y todo lo demás está alrededor de ese punto. La Biblia habla de Dios, el hombre y la redención del hombre. Y el personaje principal, el centro de todo, es el Redentor, es Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar a Jesús en alguna parte ahí entre las dos portadas. Amén.
Vamos a orar. Señor, muchas gracias hoy por el aniversario que estamos celebrando de lo que tú has hecho aquí en Tegucigalpa, estableciendo la iglesia de enseñanza de Agua Viva y los miembros de esta iglesia, Señor, que están participando de la vida eterna y que están, Señor, ensanchando el reino de Dios. Gracias por lo que has hecho en 26 años y que va a seguir hasta que cumplimos la misión que tú nos has dado como iglesia. Y gracias por la palabra, que tú has revelado la verdad a nosotros acerca de la historia. No solamente lo que vemos con los ojos, sino lo que tú, el Creador, has revelado a tu creación, para que podamos creer y confiar en ti, y podamos, Señor, hacer tu voluntad en la tierra como está en el cielo. Gracias, Señor, por revelarnos estas cosas, y que nosotros no tenemos que ser ciegos, no tenemos que ser dominados, no tenemos que ser esclavos. Podemos ser libres y podemos vivir, Señor, en la libertad de ser la persona que tú has creado. Entonces, te bendecimos este día y estamos agradecidos, Señor, por tu amor y misericordia sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendiciones. Póngase de pie por un momento. Muy importante lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas, de estas primeras semanas de 2022. Tenemos unas semanas para completar el resto aquí. Probablemente un mes y medio todavía. Vamos a terminar estos fundamentales. Y de allí yo tengo programado para más tarde en el año hablar acerca del libro de Apocalipsis. Entonces, debe estar leyendo allí, porque vamos a estar ya explicando varias cosas. Y que no vamos a dar el tiempo de su vida, no vamos a dar tiempo que cosas van a pasar, porque nadie sabe eso. Lo que vamos a estudiar es lo que Dios ha revelado, ¿okay? Para que sepamos lo que Él ha dicho que va a pasar. Dios lo bendiga, hermanos.